Hola y bienvenidos a Enigma, el canal de mitos y misterios. ¿Eres feliz? ¿Qué es necesario para ser feliz? En nuestro repaso por diferentes teorías del pensamiento, paradojas y experimentos mentales, damos con uno destinado a hacernos plantear ciertas cuestiones sobre la moralidad y la decisión, el placer y la felicidad, y nos obliga a tomar una decisión sobre qué haríamos nosotros en una determinada situación, esta vez en el experimento de la máquina de experiencias. Este experimento fue presentado por el filósofo estadounidense Robert Nozick, dedicado al estudio de la teoría de la decisión, entre otros ámbitos, y fue publicado en su libro Anarquía, Estado y Utopía. ¿Y qué plantea este experimento? Bien, pues para descubrirlo y sumergirnos en él, tenemos que imaginarnos que unos científicos han inventado una máquina que, conectada a tu cerebro, es capaz de hacerte vivir las experiencias que tú quieras. ¿Y cómo lo haría? Pues enviando estímulos al cerebro para engañarlo y hacerte pensar que en efecto vives esas realidades simuladas. Algo así como el experimento del cerebro y la cubeta que ya hemos visto anteriormente. Pero con la diferencia de que en este caso serías tú el que decidiría voluntariamente si te conectas a la máquina. Para eso, podrían ponerte, por ejemplo, pues flotando en un tanque con unos electrodos que conectarían tu cerebro con esta fantástica máquina. Pongamos que llegas al laboratorio donde tienen a esta máquina y te dan un catálogo de experiencias, un catálogo muy amplio. De hecho, puedes elegir casi cualquier cosa y seleccionas las experiencias que vas a vivir durante el tiempo que vayas a estar conectado, que puede ser pues un año o incluso toda una vida en esa placentera realidad simulada. ¿Qué es lo que te produciría mayor placer? ¿Quieres hacer un viaje? La máquina te proporcionaría la experiencia. ¿Quieres encontrar al amor de tu vida? La máquina te haría sentir que lo has encontrado. ¿Quieres ser rico, admirado, tener un determinado aspecto físico o un cierto talento, formar una familia? Cualquier cosa que te proporcionara placer, esta máquina se encargaría de que lo experimentes. Por supuesto, una vez inmerso en la simulación, no sabrías cómo has llegado hasta esa situación que has elegido previamente. La máquina se encargaría de ello, para que puedas vivir la experiencia como algo totalmente real. Y aquí viene la pregunta: ¿te conectarías a esta máquina? Piénsalo dos veces. Tal vez es una pregunta con trampa. Pero ¿por qué no conectarse? Podríamos pensar en por qué vivir una vida en la que tendremos momentos de alegría, pero también momentos de aflicción, cuando podríamos experimentar solo el placer de la máquina. ¿Y por qué preocuparnos de cualquier cosa que no sean nuestras propias experiencias? Vuelve a pensarlo. El mundo sería tal y como tú quisieras que fuera. ¿No quieres guerras? Pues no hay guerras. Lo que sea, pobreza, enfermedad, injusticia, todo fuera. ¿Que no quieres trabajar? Pues toma, eres rico y tienes cuanto puedes desear. ¿Sería esto la felicidad? Aun a sabiendas de que no es real. Sí, en realidad no vivirías ninguna de estas experiencias simuladas, aunque sí experimentarías las sensaciones que te hicieran sentir los acontecimientos de la simulación, pero no sería real. Podrías pasarte toda tu vida conectado a esta máquina sin vivir nada real, pero experimentando el constante placer que esta máquina generaría. Y es que el ideólogo de este experimento lo hace como una refutación del hedonismo ético. Y es que, considerando el placer como algo bueno y el dolor como algo malo y a evitar, el hedonismo es una corriente de pensamiento que establece que el placer es el fin último y el fundamento de la vida del ser humano. Y siguiendo este planteamiento, Nozick expone el siguiente silogismo: queremos experimentar el mayor placer que nos sea posible. Luego, teniendo en cuenta la anterior enunciación, si conectarnos a la máquina nos proporciona más placer que no hacerlo, entonces deberíamos de conectarnos, debido a que esta máquina nos proporcionaría más placer. Sin embargo, este pensador realizó un estudio en el que propuso esta idea a la población para preguntarles si se conectarían a la máquina.
Y la mayoría contestó con un rotundo no. Presenta las siguientes razones para ello. Queremos hacer ciertas cosas, no solo tener la experiencia de hacerlas. Queremos que sea real, que todo lo que pudiéramos hacer en la máquina lo hayamos hecho de verdad, que esos logros, méritos, sensaciones o personas que hayamos conocido se deban a nuestras acciones, no a un programa en una máquina. Queremos ser, de cierta forma, ser un cierto tipo de persona y no simplemente alguien que flota en un tanque dormido. ¿Y cómo sería esa persona que ha pasado toda su vida flotando en un tanque, conectada a la máquina? ¿Qué características la definirían? ¿Valiente, cobarde, cándida, violenta, amable, inteligente? ¿Cómo podríamos determinarlo? Si nos conectáramos a esta máquina, estaríamos limitados a una realidad fabricada, en la que no tendríamos ningún contacto real con nada, aunque las experiencias las pudiéramos sentir. Y es que, en cierto modo, tenemos la necesidad de dar un sentido más profundo a nuestras vidas. Si estuviéramos conectados a esta máquina para siempre, en la que cualquier problema se solucionara apretando un botón, por así decirlo, ¿para qué nos esforzaríamos? ¿Y seguiríamos teniendo deseo de trascendencia, de superación, de ser mejores, de convertirnos en la persona que queremos ser? De hecho, se han llevado a cabo experimentos con animales en este sentido. En uno de ellos se les proporcionaba a unas ratas un botón que al pulsarse sobreestimulaba los centros de placer de ciertas zonas cerebrales, concretamente creo que eran los centros de recompensa. Estas ratas estaban tan inmersas en sentir aquel placer que algunas lo único que hacían era pulsar aquel botón constantemente, dejando de hacer cualquier otra cosa literalmente, llegando incluso a morir de inanición. Nozick apunta que existen más cosas en nuestras vidas, además de las experiencias placenteras. ¿Deberían de importarnos únicamente nuestras experiencias propias? De hecho, eso no es lo único a lo que damos importancia, según este autor. Nos importa también lo que somos, nuestra identidad. Si todo lo que nos preocupara fuera únicamente el experimentar placer, entonces la gran mayoría decidiría conectarse a la máquina. Sin embargo, no es así. Luego deben de existir cosas que nos importan o nos preocupen más que el placer. ¿Y podrías o querrías despertar del sueño de la máquina? El placer que te proporcionaría sería infinito, pero ¿y la felicidad? ¿Están ligados estos dos términos, placer y felicidad? ¿O la felicidad debe de partir de la realidad? Tal vez lo más perturbador de este planteamiento sea que al final sería la máquina la que viviría nuestra vida por nosotros. ¿Y dónde quedaría tu libre albedrío en el hecho de conectarte a una máquina para vivir experiencias preprogramadas, prefabricadas? Según expone este pensador, existen más cosas, más factores en nuestras vidas además de las experiencias. Y él mismo acaba concluyendo que, aun habiendo creado la máquina de las experiencias, no nos conectaríamos a la misma. Y de este modo, el hedonismo sería derrotado, ya que si fuera cierto lo que plantea el hedonismo, tendríamos que conectarnos a la máquina, pero no lo acabamos de sentir como algo correcto. ¿Y tú qué piensas? ¿Consideras que es mejor hacer las cosas o tener la experiencia de hacerlas? Finalmente, ¿te conectarías a la máquina? A esta máquina maravillosa y fantástica, pero a la vez perturbadora y rara. Pero cosas más raras se han visto. ¡Hasta pronto!